Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros en primer lugar la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Esta semana nos acompaña una vez más Francis Lamadrid en su programa Descubre el Juego y en esta ocasión le acompaña Julio León Chi. Van a hablarnos de cómo los sistemas educativos nos condicionan y nos limitan. Francis dice que es una alquimista moderna y gusta de compartir la forma de sintonizar con el wifi universal que da coherencia a nuestra vida. Nos comenta que la alquimia consiste en transmutar las percepciones y emociones negativas en conciencia, que es el propósito de esta experiencia. En cuanto a su formación académica, está licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Se formó en diversas terapias energéticas de autoconocimiento y desarrollo humano y también nos comenta que ella forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o bloqueadas respecto a poner en marcha su sueño de vida o proyecto profesional. Ella le facilita un nuevo enfoque mental y un estado emocional que les impulse a la acción. ¿Quién es Julio Leonchi? Lo vamos a saber en unos segunditos porque será Francis la encargada de presentárnoslo. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Y ahora sí, ya le vamos a dar paso a Francis Lamadrid y a Julio Leonchi. Vamos a saludarlos. Buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal, Francis? Bienvenida una semana más. Muy bien. Hola, Julio, también. Hola, Julio. Sí, hola, un Bienvenido. gusto. Bienvenido a Mindalia. Muchas Gracias por tu tiempo. gracias. Bueno, pues os cedo la palabra y nos disponemos a escucharos. Pues muchas gracias, Laura, y buenas noches, esta hora desde España. Encantada de estar aquí, una noche más compartiendo y en este caso dando la bienvenida a Julio desde Costa Rica, desde San José. Comentar que, como habéis visto el título, el programa de hoy está basado en este tema que creo que hoy son tiempos para ponerle la lupa de cómo los sistemas de enseñanza pues condicionan, cómo nos limitan o nos roban la conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al ser humano. Y para eso contamos con un especialista en el tema, podríamos decir. Julio es licenciado en psicología, por la Universidad de allá, es de San José, ¿verdad? Sí, San José, correcto. Y ahora mismo, Julio, estás haciendo una tesis posgrado, un doctorado, basado en el tema en la pedagogía de la diversidad, que es un tema apasionante, porque el ser Es humano, correcto. si es algo, desde luego es pura diversidad. Dime. Bienvenido, Totalmente, totalmente. Claro, Bienvenido. muy bien. Muchas gracias, Francis. Pues es un tema Sí, apasionante. Es un tema apasionante. sí, claro, Cuéntame, claro. sí, cuéntame un poquito, cuéntanos, ¿cómo planteas todo esto de, o sea, lo que es la tesis? ¿Qué es lo que estáis estudiando y poniendo de relieve? Sí, lo más importante es que después de haber finalizado este posgrado en la Universidad Nacional, hay un antes y un después para nosotros y sobre todo para mí en mi profesión, porque si bien es cierto, vos, yo y muchos hemos pasado por el sistema escolarizado, quizás durante todo ese tiempo pasamos un poquito dormidos, ¿verdad? Porque hemos siempre creído que la educación obviamente es emancipadora, siempre nos lleva a hablar más alto, siempre a incrustarnos en una sociedad. Y siempre hemos visto eso de una forma maravillosa. Lo que pasa es que siempre, al estar un poco dentro del sistema, es muy difícil ver lo que está pasando afuera. Y vale la pena recalcar dónde inicia realmente
todo esto que nos está pasando hoy en día, porque es normal, entre comillas, ver todo lo que pasa sin cuestionarnos absolutamente nada, sino que entendemos que la normalización, lo que entendemos como el sistema escolar, es justamente lo adecuado, lo que necesitamos realmente, perdiendo la diversidad, perdiendo el enfoque de no masificación. ¿Y dónde empieza? Algunos estudios, y sobre todo fundamentados en Aníbal Ponce, que igual se fundamentó en algunos estudios de Marx, viene a dar un enfoque de que antes de los 5.000 años de subsistencia, es decir, siempre la gente tenía su cacería, acumulaba ciertas cosas, pero tenía para el día a día. Y este tipo de enfoque que tenía la gente en ese entonces, sí había un proceso siempre educativo, porque siempre había que replicar en los niños, en los jóvenes, para aprender a defenderse en la vida. Había un contacto que se llama experiencia. Había experiencia y vamos a decir esto, había un concepto teórico, porque la explicación de cómo hacer las cosas conllevaba una experiencia. Y esa experiencia era única con cada uno de los miembros. No teníamos lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces ahí se rompe el hilo cuando pasamos ya a este periodo neolítico, que así se denomina, y empieza el hombre a entra en un proceso de un proceso de la agricultura y la tenencia de animales. Y aquí se fundan dos grupos, uno que son los dominadores y otro los ejecutores. Y aquí empezamos con una gran diferencia que empieza a marcar toda una situación que nos ha traído hasta el día de hoy. Obviamente hay ciertas fases en la educación históricas, pero aquí es donde nos empezamos a cuestionar que la educación empieza a tener un enfoque diferente, porque ya con los años, cerca del feudo y todo esto, se empieza a institucionalizar la educación y a seguir. Sí, sí. Iba a decir que, bueno, hablando de la edad feudal, edad media, lo que está claro es el peso tan grande que ha tenido la religión. Somos de países, bueno, pues Latinoamérica, claro, España, donde sin duda la religión ha tenido un peso muy grande en todo lo que es el proceso educativo. Eso que comentabas tú antes, efectivamente, a las personas nos ha hecho creer que el conocimiento es poder, ¿sí? Y el conocimiento es poder, a priori parece que sí. Lo que ocurre es que si a mí me dan un conocimiento sesgado de la realidad y de mí mismo, resulta que no es poder, es condicionamiento, porque es un conocimiento fragmentado. Entonces eso es lo que ocurre y lo que a mí me gustaría aquí hoy poner de relieve, ¿no? Que nos han contado una película en ese sistema de enseñanza que hemos recibido. No importa si hemos hecho 2 carreras o tenemos una educación superior, tanto más, a veces, Julio, estarás de acuerdo conmigo, que cuanto más está pegado al conocimiento académico alguien, a veces es más difícil que se pueda despertar la conciencia. Terriblemente, porque obviamente, primero que todo, también está, como lo decías vos, el conocimiento es poder, pero también está secuestrado el que hay solo una línea verdadera, científica, que está apegado a una normalización y que solo eso se puede aceptar. La ciencia es necesaria, obviamente que sí, y la necesitamos, ¿verdad? Sí. Pero el grupo que sigue dominando, que trae esa línea, desde ese periodo donde estamos hablando hasta la fecha de hoy, sigue secuestrando todo el proceso, porque la única forma que conocemos hoy en día de reconocer que alguien estudió es por los sistemas oficiales. Es lo único que se puede aceptar. Si a mí se me ocurre hacer una escuela que diga escuela no oficial, veríamos quién reconoce este tipo de estudio, ¿verdad? Y lo que decías vos, cuánto se apega una persona a ese estudio y cuánto cree que ese estudio es su verdad absoluta. Claro. ¿Verdad? Y entre más estudios tenga, es más difícil, porque vamos a encontrar una persona
completamente secuestrada en su, vamos a decirlo así, entre comillas, esa conciencia con C minúscula, ¿verdad? Que es el darme cuenta de lo que me pasa, de lo que veo, de subsistir con mi familia y todo lo demás, pero está muy aminorado a esa conciencia con C minúscula. Ajá. Sí, sí, sí. Es que además, bueno, aquí en el programa, muchas veces estamos refiriéndonos a que las personas funcionamos de una manera similar a paquetes de información. Yo lo explico de esa forma. Somos sistemas de información. Entonces, como la percepción se basa todo en nuestra percepción, Julio, pues claro, nosotros, el ser humano, percibe en función de un marco de referencias. Interpreta, descodifica la realidad en función de un marco de referencias. Y ese es el que hemos estado absorbiendo, bueno, pues por la familia, pero sobre todo y mucho por el colegio, por lo que nos han dicho que es verdad, por las materias que hemos estudiado y que nos han dado como verdades irrefutables. Entonces, ahí la mente del niño queda como tallada, ¿eh? Queda como tallada. Por lo tanto, ahora mismo en el mundo, en este estado que tenemos ahora mismo, ocurre que hay muchas personas que toda esta realidad de la que hablamos, que la realidad es mucho más de lo que aparenta, se ve dificultado por esa visión, ese enfoque tan, como tú decías antes, basado en la normalización académica que le ha interesado a este sistema. ¿Qué propones tú? ¿De qué manera crees que se puede facilitar ese desaprendizaje? ¿Qué es lo que propones desde tu conocimiento y trato con las personas y todo esto? Sí, de hecho, que en este posgrado, la tesis es una tesis completamente diferente a la que se practica en los sistemas, vamos a decir así, lineales. Porque lo que se hace es que el sujeto que es de investigación en una tesis como la que siempre se ha hecho, digamos, en psicología, los sujetos, las personas que entran al estudio, en este caso están vivos, están con nosotros dentro de la investigación. En las tesis normales, vamos a decirlo así, enfocadas en hipótesis y no hipótesis, generalmente el sujeto nunca es parte de la investigación, es solamente donde de los cuales se adquiere información. En esta tesis que se está realizando, que se llama Investigación, Acción Participativa, ellos complementan la investigación, porque nosotros no vamos a solo reconocer que los autores, los referentes, son los únicos que tienen la verdad absoluta de la información, sino que todos hemos ido acumulando información. Ahora, lo que me decías, para puntuar rápidamente, las personas durante los 12 años, hablando de esta escolarización que vos hablabas, donde las personas se creen las ciencias, la lengua y todo lo demás, son importantes. Lo que pasa es que quizás las metodologías y las formas son las que obviamente no están bien, porque están masificando un conocimiento, es decir, todos vamos a ser cuadrados y si nos encontramos alguien redondo no funciona. Todos tienen que ser cuadrados donde se va a depositar la información, no conocimiento, la información, porque el conocimiento, ahí tendríamos que hablar un poco. La información se deposita, la gente se queda con algo de todo eso porque hay estudios que nos dicen que después de 12 años, prácticamente que tú pasaste, yo pasé, digamos, la escolarización hasta, digamos, el colegio, nos quedamos como con un 10%, básicamente, y eso se debe a que la teoría está totalmente separada de la práctica. Sí. No hay un enlace, no existe. Entonces, acumularse y acumular, porque el sistema está fundamentado en que vos memorices sin reflexionar. Es decir, hay que robotizar el proceso y de esa forma funciona. Vamos a las matemáticas, que es donde generalmente hay como más problemas, pero igual es por el proceso como realmente se da. El problema durante estos 12 años, y creo que igual en España y en otras partes del mundo, los chicos pequeños de 4 o 5 años, hasta ahí hay una educación que es un poquito menos masificada. Por lo cual ahí se puede observar que los niños tienen algunas facultades, hay creatividad y es hermoso
he hecho algunas visitas a algunos centros para darme cuenta y veo que hay algo que se restaura ahí. Pero una vez que entran al primer grado, se rompe totalmente esto, por decirlo así, que es el 90% de las escuelas y colegios, ¿verdad? El 10% son las demás, ¿cómo se llama? Los demás centros educativos que tienen algunas diferencias. Pero lo que ocurre es que durante estos 12 años no existe una reflexión de lo que realmente estamos adquiriendo. Solo se nos está depositando información. Y no hay una forma de enlazar esto con nada, sino que eso es como prohibitivo. Pero luego vemos un poquito más por qué pasa eso. De ahí que mientras vos estés anclado a un sistema donde se está depositando siempre información, donde no hay tiempo más que para aprender, porque tenés una serie de pruebas siempre que te están haciendo solamente recurrir a estar memorizando, haciendo tareas, y si vos lo ves, los chicos tienen horarios extensivos, que son los que vamos a repetir después de que salgamos de las universidades, horarios extensivos y siempre sin tiempo de reflexionar. Ahí hay un punto, esa reflexión, ese ser yo, se empieza a perder, pero está programado para que sea así. Esto no es como decir, es un accidente. No es un accidente. Está diseñado y hay un término que se llama currículum oculto, que es el que se maneja por debajo de los mismos profesores y de los mismos alumnos. Y lo que hace es exactamente esta maniobra. Solo acumulamos información, estamos tensos siempre porque hay exámenes, hay pruebas, y estamos programados y conductualmente nos va pasando esto, sin darnos cuenta durante 12 años. Sí, sí, estoy de acuerdo en que eso que estás diciendo, que muchas veces lo he percibido en mi época de estudiante y lo veo con mi hija también, que es como, a veces esto parece que carece de sentido. Es como que carece de sentido. Es como un montón de datos sobre datos y dices, bueno, ¿y esto para qué? Y una de las cosas obvias es de que después de un montón de años de estudios y de haber hecho una carrera superior, salimos de la universidad y realmente tenemos una falta de visión tremenda. Somos absolutamente desconocedores de cuestiones tan importantes como la gestión emocional, que debería de ser algo en lo que tendríamos que estar formados desde pequeños. Deberíamos de saber de cultura financiera, de muchas cosas que no se nos da absolutamente nada. Entonces, es como, ¿sabes la sensación? Como los pollos estos metidos en, los pollos y las gallinas ponedoras en esas fábricas ¿sí? Que les dan de comer el pienso para que se pongan. Y entonces no hay asimilación. Entonces, tampoco se da la opción a que haya a que se genere en el ser humano esa maduración, que se vuelva sabio, aunque sea desde jovencito, que adquiera esa visión un tanto ampliada de sentido, de darle a todo sentido. Entonces, es que yo hablaría de estos procesos, este sistema, como diría Foucault, ¿no? De deshumanización. ¿Eh? Es decir, hay una especie de agenda que se ha ido llevando a cabo. Y yo añadiría que muy especialmente esto se marcó, Julio, a partir de la industrialización. A partir de la mitad del siglo XVIII, en Inglaterra y todo ese boom industrial, esto se puso a toda máquina. ¿Por qué? Pues porque empezó el capitalismo, porque hubo todo este lío, digamos, del racionalismo, ¿de acuerdo? El individualismo, el liberalismo político. Y todo este tipo de cuestiones hicieron que, bueno, pues el Estado empezase a ganar también poco a poco una preponderancia y a ver qué sistemas le venía bien, porque lo que está claro actualmente es que el Estado establece un mecanismo de poder claro que se basa incluso sobre los cuerpos, la salud, el biopoder de Foucault se basa en eso. Es decir, que está todo pensado para, de alguna forma, mermar la capacidad digamos, de expandirse, de conectar que tiene el ser humano. Y el ser humano acaba siendo una cosa,
que es un poco lo que, lo que estamos viendo en muchísimas sociedades actualmente. Y como decía Krishnamurti, estar adaptados y el dar eso por normal es un síntoma realmente preocupante. Julio, ¿qué hacemos? Sí. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, claro, claro. Antes, déjame decirte algo más ahí que es importante, que estabas vos tocando con Foucault. América Latina se viene un poco hablando mucho y hay algunos ponentes como Carlos Sclier. Y aquí hay algo muy importante porque la escuela que nos norma, que tiene por debajo muchas cosas, que es lo que te digo, que es el currículum oculto. Carlos Sclier expone, y está basado mucho también en los estudios de Foucault y también otro gran ponente sobre la escolarización es Iván Illich, que hablan mucho sobre cómo vemos nosotros a los niños en las escuelas. A los niños, Sí. para poder desenfocarlos de esa gran creatividad que tienen. Imagínate vos un chico de 7, 8, 9 años, sentado en un pupitre durante toda una mañana, de 5 o 6 horas. Los niños están diseñados, su cuerpo, su mente, para el juego, para vivir la vida. Un niño durante 5 o 6 años, porque siempre nos han dicho que más es mejor, ¿no? Más es mejor. Hay una redundancia, pero si hay más materia, si hay más disciplina, si los niños están muy callados dentro del aula, esas son aulas excelentes. Esas son aulas que vale la pena copiar. Los niños no están diseñados para esa forma de estudio. No es como viable, porque él nos dice, estamos viendo a los niños como objetos por completar. Hay que completarlos. Y no son para completar. Ellos ya están completos como son, porque están en su edad de ser niños. Los jóvenes, igual, lo mismo. Pero no, los tenemos que armar de un sistema que completa mucho tiempo con ellos para reducirlos completamente. ¿Por qué? Porque ¿quién es un vagabundo? Un chico que en clase se siente aburrido, se siente mal, que empieza a hablar con el otro. Aquí vienen todos estas nuevas enfermedades. El TDAH y todas las cosas. Que no tienen un fundamento científico realmente, porque no está conectado con una situación de problemas de neurotransmisores o una situación biológica. No existe. Pero sí tenemos que ir viendo cómo se cercena, y todo está avalado por todo el mismo sistema, totalmente. Entonces, es muy importante rescatar que estos niños los estamos viendo siempre como incompletos, que hay que completarlos. Carlos Sclier, a través de estas revisiones, lo establece en varios libros, y es importante ver eso, porque siempre estamos viendo a los jóvenes, a los adolescentes incompletos. Están en clase, están aburridos. ¿Por qué? Porque les estamos dando materia de hace 50 años. Claro que lo sí. mismo, y es lo mismo. Y a vos que tocabas un poquito la parte bio, una bioeducación debe ser necesaria, donde se completen a los chicos con la parte, obviamente, emocional, pero también entender esa bioeducación, es entender que lo que tú les das tiene que ser lúdico, la materia tiene que ser jugando con ellos, porque tú tienes que crear un ambiente donde ellos estén entretenidos. ¿Cuál es la diferencia de un videojuego que le roba toda la atención a un niño a estar en una clase donde hay un expositor, bla, 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 dando materia? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué hay una concentración enorme en un videojuego y por qué aquí no? ¿Verdad? Hay ciertos aspectos que marcan potencialmente una situación de esta dopamina que tiene que encenderse en el cerebro para que yo tenga atención. Pero igual los contenidos son solamente ajustados a un modelo económico. Ahora, ¿dónde despertamos realmente? ¿Qué necesitamos? Y es lo que te digo acá. El grupo de trabajo con el cual ya trabajé, ya terminé básicamente con ellos durante N sesiones,
era increíble ver este grupo de gente que creía en una educación que había emancipado su situación, que eran abogados, administradores, contadores, y que todos no lograron creer que esta situación los había llevado por toda su vida a creer un mundo, como vos lo establecías ahora, que era perfecto y absoluto y que era la única forma de verlo. Que no hay otra salida, no hay otra forma de ver el mundo, sino que es a partir de un proceso de reflexión, de información, de informarles qué pasó durante tantos años. Ellos mismos fueron desarrollando. Por eso la investigación, cuando es participativa, uno se da cuenta con ellos, y sobre todo con las teorías desarrolladas, y usted hace ese enlace y ellos empiezan a dar cuenta de que hay una forma diferente de ver las cosas. Qué interesante. O es La decir, reflexión. Sí. Es, No, la eso que reflexión estás diciendo, claro, es que las personas quedan con este condicionamiento que se recibe en el colegio, quedan como anclados en un mito, totalmente. en un paradigma, y es como que quedan enlatados. Entonces, Totalmente. claro, muy interesante ver de qué manera poder levantar eso, porque cuando mismo estamos hablando nosotros de que la realidad es mucho más de lo que aparenta ser o de lo que creíamos, hay muchísimas personas y muy racionales e incluso muy, digamos, de formación académica que te dicen, uy, ¿qué va? No puede ser, eso yo no lo he estudiado así en la universidad, porque están totalmente anclados al mito del conocimiento académico que, bueno, que han comprado. Y eso luego, Julio, tiene muchísimo que ver con cómo vivimos. Porque en todo esto del tiempo, que tú sabes que hablo mucho del tiempo, de cómo funciona, en realidad eso nos corta la posibilidad de crear en el sentido propio de la palabra, porque nos hace repetir todo el tiempo pasado. Repites lo que te han dicho. Entonces, la creatividad no se da. Y, por tanto, los potenciales de la persona quedan mermados. Entonces, claro, esto es un tema fundamentalísimo. Es un tema para las futuras generaciones. Si efectivamente queremos el cambio en el mundo, ver un cambio en el mundo, el cambio pasa por nosotros, pero desde luego y fundamentalmente por las nuevas generaciones, Julio. Y quizás algo importante, Francis, ahora que estás hablando de esto, es muy importante ver algo. Esta escolarización y este cúmulo de información, algo hace en los seres humanos, y es que la esencia del ser, de los chicos, se va eliminando. ¿Quién eres? Por eso se norma, por eso se ponen uniformes, por eso se ponen conductas, por eso se silencia a aquel chico que habla, que necesita levantar la mano para poder hablar. Pero esencialmente se pierde el ser, porque no hay un enfoque hacia la diversidad, hacia los chicos en sí, sino que vamos a masificar absolutamente todo. Y en esa masificación se pierde el ser humano. Entonces, ahí hay una desconexión que es muy grave, porque me pierdo. Entonces, ¿para qué te preparas? Solo para sobrevivir, para anclarte a que tenés que trabajar, tenés que tener una familia, una hipoteca, un carro, y te programan para un ciclo que tú te pierdes. La conexión contigo, que es lo más valioso de la vida, se pierde totalmente. Entonces, lo que decías, a veces hablamos de una racionalización en la cual vemos el todo, una mente completamente cuadrada, estructurada, como decías vos, con 2, 3 carreras, perfecta para el sistema. Que no importa, porque tenemos una frase que es, tenemos que trabajar mucho y mucho y mucho, y se premia ese trabajo, que es un absurdo, porque la gente llega a los 65 años, ¿y a qué llega? Desconectada. Sí. Desconectada. Y es terrible que siendo jóvenes no se puedan conectar. Yo lo vivo en muchos procesos,
y me encanta ver a la gente conectándose, porque la conexión es lo más importante Claro, es el con la sentido. vida. Es el sentido. Toma sentido. De hecho, ahora mismo también se ven muchos chicos jóvenes que de una manera muy autorreferente dices, estos ya saben muchas cosas. Vienen con una visión también, ¿sí? Son autorreferentes algunas nuevas generaciones. Creo que tienes en casa una, ¿no? Sí, claro, claro, ¿Eh? Entonces, claro que sí. es maravilloso, porque realmente tú antes habías puesto un poco el acento en concientizar, que eso es el camino, es darnos cuenta, concientizar de que por ahí, o sea, ya estuvo bien, ya hemos explorado bastante y que hay que dar un giro, ¿no? A conectar con nuestro ser, desaprender tanta cristalización, tanto enlatado, tanto enlatado que Sí, nos no, no, deshumaniza. y que ese enlatado, como vos lo decís, es el todo de la vida. Viniste a este mundo a eso, a Ujú. anclarte a eso, a trabajar por eso y a morir por eso. Y eso es terrible. Sí, Es terrible porque sí, sí. porque es que el sistema tiene las formas de amarrarte. Y hay una salida que es conectándome conmigo mismo. Y la forma de conectarme conmigo mismo tiene que ser por un proceso de reflexión que me permita descubrirme y que al final me lleve a mí a decir, yo soy, yo estoy presente, yo vivo. No estoy anclado a todo bajo ese proceso que es prácticamente invisible, ¿verdad? Que no logro verlo. Y entre más conectado al sistema, más racional soy, porque es a lo único que le doy espacio. Totalmente de acuerdo. Y porque es esa, yo decía, la falta de sentido, que es falta de coherencia. El humano medio, el humano, digamos, estándar hoy en día, es alguien que efectivamente vive con esa división interna. Todos los días se levanta con poca motivación, va al trabajo porque tiene que ir, pero no le apetece, no le gusta, no tiene sueños. Entonces, esa es la gran lacra, ¿no? El ser humano que ha perdido de vista sus sueños, no tiene sueños de grandeza. De hecho, no reconoce su grandeza, no reconoce nada. En realidad está igual que un robot. Y entonces, No, eh, la propuesta, desde luego, es, ¿queremos otra realidad? Necesitamos cambiar de mito, necesitamos cambiar de esa visión, porque si no vamos a seguir a lo mismo. Es, en función de la percepción, Julio, tú me has oído a mí mucho decirlo esto, creamos nuestra realidad. Entonces, yo tengo una percepción de que esto es lo único que hay, defino la realidad así de pequeña en una especie de caja de zapatos, pues lo por eso único es que muy importante ir a romper esquemas, a ir con una especie de buque rompehielos a todas esas estructuras que además están obsoletas. Si realmente ahora mismo todo se está acelerando muchísimo. ¿Cómo está el tema ahí en Costa Rica? ¿Cómo ves el sistema? El sistema. Ya me dices bastante. mira, igual, bueno, yo que tuve un poquito estar allá también por tu país, Sí, lo sé, este verano. vi lo mismo, Sí, vi lo sí, sí. mismo, absolutamente lo mismo, no hay diferencia absoluta, Bueno, yo tengo una hija absoluta. en edad escolar, está haciendo lo que es aquí secundaria, y lo que puedo decir como madre, y bueno, también como estudiante cuando yo estudiaba, pero lo que me parece a veces tremendo es la falta de pasión y de vocación que tienen los propios profesores. Y luego esto, si lo escucha algún profesor, le parecerá mal, porque yo sé que hay profesores y profesoras que tienen vocación y que lo hacen con mucho amor, pero yo también he visto ese caso que comento. Entonces, como resulta que estamos hablando es lo mismo que la gente que se ocupa de los enfermos. La gente que se ocupa de personas enfermas, como quien se ocupa de niños, son áreas de la población verdaderamente muy vulnerables y muy delicadas, ¿verdad? Entonces, es tremendo cuando esa persona está ahí y realmente le importa muy poco lo que vaya a ser de la clase o lo que sea. Realmente solo le importa salir cuanto antes y bueno, y que no le pone ganas. Ese es un problema
que lo vemos de una forma muy manifiesta en este momento, en los sistemas educativos. Sí, claro, lo que te decía, bueno, del país es que es prácticamente lo mismo porque obviamente ahora, digamos, lo que tenemos a nivel mundial, la geopolítica es la misma para todo el mundo, ¿verdad? Obviamente sabemos que hay un grupo pequeño, ¿verdad? Que es dueño de transnacionales y todo lo que sabemos, que obviamente los ministerios de educación de los países tienen un control sobre un formato específico. Seguir replicando lo que hay, porque no es viable, no es viable, digamos, que exista por lo menos un despertar de esa reflexión que todos los seres humanos la tienen, que todos tenemos una capacidad, ¿verdad? De poder conectarnos. Absolutamente, esto no es para unos pocos, pero que obviamente hay un modelo castrante absoluto que simplemente usa una metodología que es contundente hasta el día de hoy con todo esto. Lo que te decía, digamos acá, esta maestría, no le estoy haciendo propaganda a la universidad, pero es un gran esfuerzo. Yo elegí esta maestría en lugar de elegir un posgrado, digamos, en psicología educativa. Porque si cogía psicología educativa, era como más de lo mismo. Porque simplemente lo que voy a hacer es ajustar a la gente para que vuelva a entrar, porque si no funciona en el sistema educativo es porque algo me va mal. Sí. Entonces, ¿qué hace un psicólogo educativo? Saco los tornillos un poco, ajusto y vuelvo a meter. La maestría realmente encendió un proceso más de concientización para mi vida, sobre todo el darme cuenta profundamente qué está pasando, ¿verdad?, con la educación y lo terrible que es, ¿verdad? Y muchos libros a los que se acceden que son de otra línea que nunca se ha tenido, digamos, acceso, porque la educación, como decía, y las bibliografías pertenecen a otra línea que se oculta, que no es bueno leerla porque hace un despertar en nosotros como profesionales, ¿verdad? Que estamos en esta área. Ahora imagínate lo que puede suceder al otro lado, el desconcierto, la información, quién tiene la verdad sobre todo esto, ¿verdad? Y esto es grave. Y ahora que comentabas lo de tu hija, igual yo te comento, mi hija que es estudiante igual de piano, y converso yo a veces con ella, y ella ya dejó de competir. Ella participó en varios concursos internacionales en Nueva York y esto y lo otro, pero un día me dijo, papá, ¿vale la pena seguir compitiendo? Para eso estoy estudiando. Voy a disfrutar el piano, me dijo. Qué bien. Pero el mundo está para seguir compitiendo y compitiendo. Yo generalmente le digo a la gente, porque estamos en un sistema que siempre dice es más, soy mejor, soy esto, soy el otro, porque se ha aprendido siempre a compararme con los demás. Sí. La comparación es terrible, porque cada quien en la diversidad es diferente. Es cierto. Y es que la conexión debe permitirme a mí diversificarme, ser yo. Soy como soy. No soy más inteligente que el otro, porque el otro tiene y adapta inteligencias diferentes, porque hay una diversidad que debe ser respetada. Y lo importante de todo esto es hacia dónde nos lleva en esta conexión con nosotros, ¿verdad? ¿Dónde vamos a empezar a descubrir esta conexión? Y la única forma es a partir de un proceso que me permita reflexionar, botar paradigmas, dejar de creer que lo que he aprendido es un absoluto, que es una percepción que no me libera. Y tengo que ver cómo voy votando eso para poder liberarme de esa situación y empezar a ser yo, porque si la gente es, pero es uno más, no es único, irrepetible. Estamos diseñados por nuestra naturaleza para hacer eso, irrepetibles. Esa idea yo creo que le pondría, fíjate, el marco de oro de esta charla, eso que has dicho tú antes. Realmente, lo has dicho hace un rato, tenemos una visión equivocada de los niños.
porque pensamos que los tenemos que tallar y los tenemos que mejorar. Y realmente o sea, son absolutamente perfectos. Es decir, somos los seres humanos, con nuestra imperfección, somos perfectos. Y realmente cada uno tiene, fíjate, todo esto que hablábamos antes de entrar en el programa, el método Montessori, ¿eh? El método Montessori también se basa mucho en esos talentos de cada niño, en la diversidad, las inteligencias múltiples. Nos está hablando de que no hay un niño igual que otro. A lo mejor uno es muy brillante en un aspecto y otro tiene otra facilidad o un gran talento para otra cosa. Entonces, es que no tiene sentido ponerse a hacer comparaciones. Lo que ocurre es que el sistema que hemos creado, Julio, el que está todavía vigente, aunque ya no es racional, como diría Hegel, aún vigente, pero derruyéndose, está todavía basado en esas estructuras del ego. Claro. Por lo tanto, Claro, lo que es muy interesante es ver la forma en la que vamos construyendo, deconstruyendo, como tú dices, que sé que te gusta la palabra, claro, y construyendo claro. una red de aprendizaje consciente y donde también los padres tengamos un protagonismo, porque no funciona lo de dejar que a los hijos te los eduque el colegio o las instituciones educativas. Es que eso también es muy importante, que ha habido un movimiento a nivel social en los últimos tiempos, porque los padres estamos muy ocupados trabajando, en dejarlo todo como en manos del colegio. Y ese es otro tema también que habría que dejar un poco comentado, porque es la propia familia la que, ojalá que haya cada vez más familias con una conexión y un despertar, ¿no? En su conciencia, porque van a poder transmitirle eso mismo a sus hijos. Sí, lo que pasa, y como vuelvo a repetirte, porque la investigación esta que hice, que casi está concluida con el grupo, era el ver a ellos, porque muchos de los que estaban en esa investigación eran padres. Y ellos mismos me dijeron, increíble, o sea, ¿qué pasa con mis hijos ahora? O sea, yo antes solamente reforzaba el sistema educativo, porque hablamos de que los padres tienen una responsabilidad, pero el problema es que en qué se sustentan ellos. Si lo que traemos es un ciclo anterior a esta generación fundamentada en lo mismo. Entonces, y eso fue un tema de discusión tremendo, lo recuerdo, porque se decía, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿El sistema educativo o los padres? O sea, ¿quién la tiene? Pero Responsabilidad, desde igual el luego, enfoque. responsabilidad de los padres Sí, cuando dejan sus funciones también. sí, hay una situación así muy generalizada, pero los padres, el entorno y la escuela, ¿verdad? Estos tres, y obviamente por ahí que juega un aspecto importante la iglesia, las religiones, pero todo este conglomerado lleva variables. Ahora, ¿sobre qué se fundamenta todo esto? Y vos lo decías ahora, hay un ego, pero esto viene impulsado desde el principio, Entonces, definitivamente se necesita deconstruir absolutamente mucho de esto para que esto pueda salir. Recuerdo las discusiones tremendas con el grupo, por eso es que en estas investigaciones se se toma en cuenta absolutamente todo este contenido de ellos como sujetos de investigación, porque su conocimiento es importante para la investigación, porque es hacerlo, es leer a la gente que tiene el conocimiento y que ha pasado por toda una experiencia de vida trayéndonos esto. Si yo sé algo más ahora, no solamente por mi experiencia, sino por la experiencia de este grupo, gente de a pie, gente que todos los días se levanta, que trabaja 9 horas, que tiene una familia que ya no saben de dónde sacar tiempo para estar con los chicos y llegan a acostarse y ahí mueren. Y ese ciclo se va a repetir hasta que llegue la pensión. Bueno, sí, pero ahora estamos en un momento donde el cambio está siendo cada vez más manifiesto. Yo digo que va a tener un efecto dominó y desde luego de lo que se trata es de hacer un clic. Cada vez más personas darnos cuenta que además todo está relacionado. Porque además yo quería lanzar, sí, todo está interrelacionado. Y yo quería incluso añadir algo más antes de pasar a las preguntas.
este sistema está así, el sistema de educación está como estamos comentando, y todo ello es un potencial. Es decir, toda esta creación humana, lo digo para no caer en el asunto, porque a mí no me gusta tampoco el quedarnos en lo meramente conspiranoico, sino en ver que todo lo que ahora mismo hay es un potencial para ser trascendido. Como todo gira en espiral y como todo tiende a, así se va expandiendo todo, el universo y la vida, todo lo que el estado actual de cosas, de violencia, de aparente caos, es un enorme potencial que tenemos. Yo creo que la solvencia, yo quiero pensar que sí, a nivel de conciencia, de capacidad como especie, de trascender esto, Julio. ¿Tú qué dices? Sí, sí, y si hacen esfuerzos, como te decía, sí, pienso que, como lo decís, el potencial está dado. Si no lo estuviera, no podríamos decir, hay un proceso utópico, esperanzador para cambiarlo. Claro, está dado, y si está dado, quiere decir que personas como vos, como yo y como muchos otros más, están haciendo el esfuerzo para que esto nos humanice y seamos nosotros, y dar la esperanza de ser conscientes completamente de nuestras vidas. Pero está dado, y yo lo veo y te lo digo, este grupo pequeño que estuvo en la investigación, que no fue muerto, se alcanzó hasta cierto nivel un proceso de concientizar, de decir, tengo a mis hijos en un colegio, yo creía que esto era así, 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 ahora veo cosas diferentes. Y son gente como nosotros, gente de a pie, gente que tuvo una maravillosa experiencia y que en este grupo puedo lograr ver que obviamente hay una esperanza, que dado el potencial, existe la forma de salir hacia adelante. Porque lo que estás contando es que en ese grupo, Julio, lo que hicisteis fue que ampliasteis el espectro. De repente, el espectro de esas personas, de repente vieron mucho más, se dieron cuenta. Y claro, de eso se trata. En el momento que nos damos cuenta, hay la posibilidad de cambio. Si no, pues muchas personas siguen ahí como máquinas, ¿no? Sí, y tiene que existir ese proceso de transformación, ¿verdad? Como te decía, el punto es que tenés una reflexión que te permite una percepción diferente y que te va a conducir a un cambio o transformación. No puede haber, si no existe esta reflexión que te va a conducir a concientizarse y esa concientización a una transformación. Claro que no sí. se va a dar, ¿verdad? Tiene que la información mover algo dentro de mí, ser yo, empezar a ser yo. Lo más importante es ser uno, porque la vida es valiosa, es hermosa, siempre y que yo esté conectado. Y que la vida no es todo lo que ejercemos en el diario vivir, no es la vida, eso es una maniobra, un proceso. Porque yo estoy no por esto, sino estamos por nosotros, para convertir esto en experiencias positivas y que pueden llevarnos a nosotros a un cambio, obviamente positivo. Sí, sobre todo a expandir nuestra conciencia, a cada día ser, a más ser y a pensar menos en competir y en tener, que esa es la gran zanahoria que, bueno, que todavía mucha gente persigue. Julio. Bueno, pues me encanta. Claro. Me gusta muchísimo el planteamiento de tu tesis. Hay mucho para hacer, hay mucho para seguir poniendo semillas. Y bueno, pues básicamente para que no nos digan, porque a ver, es que ya estamos casi en pasadas menos 10. Laura, que si no nos vamos a meter en el tiempo de las preguntas. Pues aquí estoy. Gracias. Por aquí. Gracias por esta conversación y por todo lo que acabáis de compartir. Julio, muchas gracias. Es el momento de recordarles, antes de pasar a las preguntas, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando esta semana colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, y que quieran compartir con nosotros noticias positivas que estén sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados o interesadas, nada más que
que tenéis que meteros en mindaliatelevisión.com. Ahí arriba a la derecha una pestañita que pone colabora y ahí encontraréis toda la información necesaria para contactar con Mindalia. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribiros a nuestro canal y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Encontraréis información para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta, Julio. Bien, pues nos dice Virginia desde España, los sistemas educativos serían mucho más eficaces a nivel de realización de las personas si se tuviese en cuenta por encima de todo el respeto al niño, a sus particularidades, a sus destrezas, en vez de dar en primer lugar la adaptación a un modelo social o la adquisición de unos conocimientos. ¿Qué piensas de esto? Claro, es fundamental porque, como lo sostuve en algún momento, Carlos Esclier, un investigador latinoamericano, sostiene que vemos incompleto a los niños. Entonces, hay todo un proceso, sobre todo en la linealidad del sistema educativo, el de siempre, el de tratar de completar a los chicos. Y cada chico debe verse completamente diverso, diferente, acorde con su proceso de aprendizaje propio de cada uno. El problema es que el mismo sistema tiene muchas horas para mucha materia para los chicos, entonces eso hace difícil que el enfoque metodológico para los chicos sea una atención reflexiva, una atención grupal pequeña que le permita a los chicos ir a través de las experiencias propias, poder aprender. Es necesaria la experiencia propia de cada chico para poder aprender. Sin esto no es viable concebir una educación que emancipe realmente a los chicos. Laura. ¡Yujú! No sé, igual se ha caído, ¿eh? Creo que se cayó ella. Sí, ¿Tú me puede escuchas, ser. Francis? Sí, yo te escucho, yo te ¿Me escucho. escuchas? Sí, bueno, pues nada, fíjate, aprovechando que, bueno, que vuelva, quería intercambiar contigo el mensaje este que había recibido hoy, que es absolutamente llamativo lo que ocurre en los países de Europa del Norte, donde es del todo diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en los países de Europa del Sur. Por ejemplo, España, que estamos aquí Claro. sin ir más lejos. La educación Sí. en España no tiene nada que ver por poner un ejemplo, con la educación en Finlandia, donde parece ser que se observa mucho ese aspecto lúdico de la enseñanza en los primeros años de vida. No llevan tareas a casa, son grupos más pequeños. Horarios. Horarios, ¿verdad? Y son muy cortos. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque el enfoque está centralizado en que no hay materias, sino que hay temas. Entonces, digamos, si hay un tema, digamos, mercado común europeo, entonces ese es el tema eje. De ahí se aprende matemáticas, estudios sociales, se aprende todo sobre la comunidad, sobre la parte financiera, matemáticas prácticas, sí, que hace, que ejerce la parte, digamos, financiera del mercado. Y no el tema de revisión de lo mismo y lo mismo y lo mismo, que los chicos terminan aburridos. Y estos temas les permiten a los chicos investigar, los conectan, hacen grupos, hacen mesas redondas. El tiempo teórico que recibe un chico son 6, 7 horas. Y si usted le pregunta sobre mesas redondas reflexivas, no existen. Ahí los profesores deberían de tener, o sea, probablemente unos 30 minutos de teoría y el resto de ser una clase que los invite a reflexionar. Imagínate vos que vos desde los 7 años reflexiones. Imagínate. Y una observación que te iba a hacer, Julio, porque hay una diferencia también muy grande, fíjate, entre el mundo hispano al que pertenecemos nosotros y el mundo anglosajón. O sea, nada que ver.
nada que ver. La forma la mentalidad que tienen, el tipo de estudios, la forma tan práctica, son pragmáticos por definición, y todo eso tiene que ver con su sistema de enseñanza. No tienes más que ver que, por ejemplo, el desarrollo de todo, de Internet, de los negocios, todo tiene una forma tremendamente fluida. Y nosotros, digamos, los países de habla hispana y mentalidad hispana, que tiene mucho que ver también, yo creo, con el asunto de la religión, pues no. Sí, porque mira, te voy a decir, leí un libro hace años, cuando estudiaba sociología en políticas, de Max Weber, acerca de los orígenes del capitalismo, Max Weber. Y efectivamente llegaba a constatar, a demostrar que tenía muchísimo que ver el hecho de esa mentalidad y esos procesos, digamos, educativos en los países anglosajones con la moral en la que se basaba, o sea, en la que seguía la religión, por ejemplo, puritana, luterana, protestante, que era la máxima, Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Bueno, pues fíjate, el planteamiento es que el sistema educativo es un sistema educativo enfocado a lo práctico, a la dinámica de la vida. No a atiborrarte tanto de datos, como ocurre en los países latinos, que eso lo hacemos muy bien, ¿no? Y que efectivamente te sale un licenciado y el licenciado se pone y dice, bueno, tengo que ponerme a trabajar y no sé nada, ¿eh? Me parece interesante también reseñar eso, porque los sistemas educativos muestran muchas cosas de la propia sociedad, ¿no? Sí, lo que estás hablando está bien, pero sí tienes que recordar que ellos salieron de estos sistemas educativos hace algunos años. Ellos botaron paradigmas. Y aquí, digamos, podemos ver, digamos, Islandia, que vos sabés que está muy separada del sistema capitalista. En parte, las formas se ha ido separando. Aquí es porque, bueno, yo creo que España, por la crisis que ha atravesado y que está saliendo, América Latina sigue, pero está secuestrado, de forma que no cambie. No es porque quizás estos esfuerzos que se están intentando hacer para salir de esto, hay mucha gente que quiere que esto cambie. Creo que ya entró Laura. ¿Ah, sí? ¿Laura? Bueno, por lo menos está el logo.